Hola a todos, bienvenidos a GeoHobby. Hola. Increíble, ya llegamos al episodio número 10. Sí, Hoy nos vamos a sumergir en el mundo del ciclo de las rocas. un clásico. Prepárense para un viaje a través de millones de años donde veremos cómo estas maravillas naturales se transforman. Para entender este ciclo, primero hay que comprender que la Tierra es un sistema dinámico, Ah, con un montón de partes interconectadas. El ciclo de las rocas es un ejemplo perfecto de esto. totalmente. Imaginen las rocas como viajeros en un viaje épico, transformándose a lo largo del camino. En este viaje, las rocas adoptan tres formas principales: ígneas, sedimentarias y metamórficas. Las clásicas. Salsa familiar. Claro que sí. Empecemos con las rocas ígneas. Dale. Estas se forman a partir del enfriamiento y la solidificación del magma. Piensen en el magma como una roca fundida que se encuentra en las profundidades de la Tierra. Exacto, como un río subterráneo de fuego. Y dependiendo de dónde se enfríe este magma, obtenemos diferentes tipos de rocas ígneas. Correcto. Si el magma se enfría lentamente debajo de la superficie, los cristales tienen tiempo de crecer y formar rocas de grano grueso, como el granito. Que compone gran parte de la corteza continental. Exactamente. Pero si el magma sale a la superficie, como en una erupción volcánica, se enfría rápidamente y forma rocas de grano fino, como el basalto, que es la base de la corteza oceánica. El basalto, la roca volcánica por excelencia, más oscura y densa que el granito. Ahora bien, ¿qué pasa con estas rocas ígneas cuando llegan a la superficie? No se quedan ahí para siempre, ¿verdad? No, para nada. Ahí es donde entran en juego la meteorización y la erosión. La meteorización, que puede ser física o química, desintegra las rocas en fragmentos más pequeños. La erosión, por otro lado, transporta esos fragmentos, llamados sedimentos, a otros lugares. Es como si la naturaleza estuviera desmontando una montaña pieza por pieza. ¿Y qué pasa con esos sedimentos? ¿A dónde van a parar? Los sedimentos, arrastrados por el viento, el agua o el hielo, terminan depositándose en lugares como los lagos, los ríos o el fondo del océano. Con el tiempo, la presión de las capas superiores y la cementación por minerales disueltos en agua transforman esos sedimentos en rocas sedimentarias. Fascinante. Entonces, la lutita, esa roca que se rompe en láminas, y la arenisca, que se forma con granos de arena, son ejemplos de rocas sedimentarias. Exactamente. Lo interesante es que, aunque las rocas sedimentarias solo representan un pequeño porcentaje de la corteza terrestre, son las que más vemos en la superficie. ¿Sabes por qué? Porque se forman precisamente allí, donde la erosión y la sedimentación hacen su trabajo. Es como si estuviéramos viendo la historia de la Tierra escrita en capas de roca. Pero el viaje no termina ahí, ¿verdad? Estas rocas sedimentarias también pueden transformarse. Claro que sí. Tanto las rocas ígneas como las sedimentarias pueden verse sometidas a un aumento de presión y temperatura, especialmente en las profundidades de la Tierra. Este proceso se llama metamorfismo y transforma las rocas. Cambian su forma. Exacto. Es como si las rocas volvieran al horno. Entonces, una roca sedimentaria como la lutita puede transformarse en pizarra, una roca más compacta y dura. Y si la temperatura y la presión son aún mayores, la caliza, otra roca sedimentaria, se convierte en el famoso mármol. Exactamente. Y aquí viene lo más interesante. El ciclo no tiene fin. Las rocas metamórficas pueden ser elevadas a la superficie y expuestas a la meteorización y la erosión, comenzando el ciclo de nuevo. O pueden fundirse y volver a ser magma, dando origen a nuevas rocas ígneas. Es un ciclo sin fin, ¿verdad? Un proceso continuo que nos muestra la constante transformación de nuestro planeta. Así es. Y entender el ciclo de las rocas es crucial para comprender la historia de la Tierra, para encontrar recursos valiosos como minerales y combustibles fósiles, e incluso para abordar problemas ambientales. Increíble. Es mucho más que un simple cambio de forma en las rocas. Definitivamente. Y para entender realmente cómo funciona este ciclo, tenemos que profundizar en la estructura interna de la Tierra. Me encanta cómo cada pieza del rompecabezas encaja a la perfección. La Tierra tiene una estructura en capas, como una cebolla, cada una con sus propias características y composición. Estas capas juegan un papel fundamental en la formación y transformación de las rocas. Cuéntanos más. La capa más externa y delgada es la corteza, que se divide en corteza oceánica, compuesta principalmente por basalto, y corteza continental, donde predomina el granito. Y debajo de la corteza encontramos el manto. Exacto. El manto es mucho más grueso que la corteza y está compuesto principalmente por un tipo de roca llamada peridotita. Es sólido, pero se comporta de forma plástica, como si fuera masilla. Es increíble pensar que algo tan sólido pueda fluir. Lo sé, ¿verdad? Ya. Y en el corazón de la Tierra tenemos el núcleo, compuesto principalmente por hierro y níquel. Es una esfera metálica gigante con temperaturas altísimas. El núcleo se divide en dos partes: el núcleo externo, que es líquido, y el núcleo interno, que es sólido. Un verdadero infierno en el centro de la Tierra. Efectivamente. Y aunque no podamos acceder directamente al manto o al núcleo,
Las ondas sísmicas generadas por los terremotos nos permiten estudiar su estructura y composición. Es como si la Tierra nos enviara mensajes desde sus profundidades. Exactamente. Y esos mensajes nos ayudan a comprender mejor la dinámica de nuestro planeta, incluyendo el ciclo de las rocas. Es increíble cómo la ciencia nos permite desentrañar los misterios del interior de la Tierra. Y para comprender aún mejor cómo se forman las rocas, debemos hablar de la tectónica de placas. La tectónica de placas, un tema apasionante. Es la teoría que explica cómo la litosfera, la capa rígida más externa de la Tierra, está dividida en placas que se mueven e interactúan entre sí. Esas placas son como piezas de un rompecabezas gigante que se desplazan sobre el manto. Y esos movimientos son los responsables de la formación de montañas, volcanes, terremotos y, por supuesto, de la creación y transformación de las rocas. Es fascinante pensar que la superficie de la Tierra está en constante movimiento. Efectivamente. Y para entender cómo la tectónica de placas influye en el ciclo de las rocas, debemos conocer los diferentes tipos de bordes de placa. Los bordes de placa, la zona donde las placas chocan, se separan o se deslizan una junto a la otra. Exactamente. En los bolos divergentes las placas se separan, permitiendo que el magma ascienda desde el manto y cree nueva corteza oceánica. Es como si la Tierra estuviera abriendo cicatrices en su superficie. Imagina la cantidad de magma que sale a la superficie en estos bordes y cómo eso influye en la formación de rocas ígneas. Tienes toda la razón. La creación de nueva corteza oceánica es un motor fundamental del ciclo de las rocas. Y en los bordes convergentes, donde las placas chocan, las cosas se ponen aún más interesantes. Cuéntanos más. ¿Qué pasa en estos bordes? Si una placa oceánica choca con una continental, la placa oceánica, que es más densa, se hunde bajo la continental en un proceso llamado subducción. Es como si una placa se deslizara debajo de la otra. ¿Y esto qué consecuencias tiene? En las zonas de subducción se forman fosas oceánicas, se producen terremotos y se genera magma que da origen a volcanes. Zonas de intensa actividad geológica. Entonces, la tectónica de placas no solo mueve las placas, sino que también juega un papel crucial en la formación de montañas, volcanes e incluso en la generación de nuevo magma. Exactamente. Y si dos placas continentales chocan, se pliegan y elevan, formando cordilleras montañosas como el Himalaya. Increíble. El Himalaya, la cordillera más alta del mundo, formada por el choque de dos placas continentales. ¿Y qué pasa con los bordes transformantes? En los bordes transformantes, las placas se deslizan horizontalmente una junto a la otra, generando una gran fricción y provocando terremotos. La falla de San Andrés, en California, es un ejemplo de borde transformante. Una zona de alto riesgo sísmico. Entonces, la tectónica de placas es como el motor que impulsa el ciclo de las rocas. Y ahora que ya conocemos la estructura interna de la Tierra y la tectónica de placas, podemos profundizar en los diferentes procesos que dan forma a las rocas. Exacto. Comencemos hablando del proceso de cristalización, la formación de cristales a partir del magma. Oh, es como si el magma se convirtiera en un jardín de cristales. Efectivamente. La cristalización depende de la composición del magma, la temperatura y la presión. ¿Y cómo influyen estos factores? Cada mineral tiene una temperatura de cristalización específica. A medida que el magma se enfría, los minerales con mayor punto de fusión cristalizan primero. Es como si los minerales más resistentes al calor se formaran primero. Y a medida que la temperatura disminuye, cristalizan los minerales con menor punto de fusión. Exactamente. Y la presión también juega un papel importante. A mayor presión, los minerales cristalizan a temperaturas más altas. Es como si la presión obligara a los minerales a solidificarse. Y la composición del magma determina qué minerales se formarán. Correcto. Es como si cada magma tuviera su propia receta de minerales. Y la cristalización es un proceso continuo que se desarrolla a medida que el magma se enfría y se solidifica. Un proceso que da origen a la gran variedad de rocas ígneas que encontramos en la Tierra. Pero, una vez formadas, estas rocas se enfrentan a la implacable fuerza de la meteorización, ¿no es así? Así es. La meteorización es el proceso que desintegra las rocas expuestas en la superficie y puede ser física o química. ¿Y cuál es la diferencia entre ambas? La meteorización física rompe las rocas en fragmentos más pequeños, sin alterar su composición química. Es como si estuviéramos golpeando la roca con un martillo. La gelifracción, por ejemplo, es un tipo de meteorización física que se produce cuando agua se congela en las grietas de las rocas, expandiéndose y fragmentándolas. El poder del hielo. Es increíble cómo algo tan simple como la congelación del agua puede partir una roca. La naturaleza es poderosa. Y la meteorización química, por otro lado, altera la composición química de las rocas, transformando los minerales en otros nuevos. Es como si la roca se estuviera oxidando o disolviendo. Exactamente. La disolución, por ejemplo, es un tipo de meteorización química que se produce cuando el agua de lluvia, ligeramente ácida, disuelve los minerales de las rocas. La lluvia ácida, un problema ambiental que también afecta a las rocas. Correcto.
Y la meteorización, tanto física como química, es un proceso continuo que actúa sobre las rocas expuestas en la superficie. Una fuerza imparable que transforma el paisaje a lo largo del tiempo, y una vez que las rocas se han fragmentado por la meteorización, la erosión entra en juego, transportando los sedimentos a otros lugares. Así es. La erosión es el agente de transporte de la naturaleza. El agua, el viento, el hielo y la gravedad son los principales agentes de erosión. Un equipo formidable que mueve montañas. Sin duda. El agua, por ejemplo, es un agente de erosión muy efectivo, capaz de transportar sedimentos de diferentes tamaños, desde las partículas más finas hasta las rocas más grandes. Es impresionante la fuerza del agua. ¿Y el viento? El viento es especialmente efectivo en zonas áridas, donde la vegetación es escasa y la superficie está expuesta a su acción. Imagínate la fuerza del viento en el desierto, esculpiendo dunas y transportando arena a grandes distancias. Es increíble cómo el viento puede moldear el paisaje. ¿Y qué del hielo? El hielo, en forma de glaciares, es un agente de erosión muy poderoso, capaz de transportar enormes cantidades de sedimentos. Los glaciares, ríos de hielo que moldean el paisaje. Y la gravedad, claro, también juega un papel importante. Por supuesto. La gravedad, la fuerza que nos mantiene pegados al suelo, también es un factor clave en la erosión, provocando deslizamientos de tierra y caídas de rocas. La gravedad, la fuerza invisible que mueve el mundo. Y la erosión, como decíamos, transporta los sedimentos. ¿Pero qué pasa con ellos? ¿A dónde van a parar? Los sedimentos, después de ser transportados, se depositan en lugares donde la energía del agente de erosión disminuye. Es como si los sedimentos encontraran un lugar para descansar después de un largo viaje. Merecido descanso. ¿Y dónde suelen depositarse? Los ríos, por ejemplo, depositan sus sedimentos en sus deltas, donde la velocidad del agua disminuye al desembocar en el mar. Los deltas son lugares de encuentro entre el río y el mar, donde la vida florece. Los deltas, verdaderos oasis de vida. ¿Y los océanos? Los océanos son grandes depósitos de sedimentos que se acumulan en sus fondos a lo largo de millones de años. Los fondos oceánicos, un verdadero archivo de la historia de la Tierra, y todos estos sedimentos con el tiempo se transforman en rocas sedimentarias, ¿verdad? Exactamente. Una vez que los sedimentos se han depositado, comienza el proceso de litificación, la transformación de sedimentos en roca. La litificación, el paso final en la formación de rocas sedimentarias. ¿Cómo ocurre este proceso? La litificación se produce a través de dos procesos principales, la compactación y la cementación. Es como si la naturaleza estuviera compactando y pegando los sedimentos para crear una nueva roca. Fascinante. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre estos procesos? Claro. La compactación se produce a medida que los sedimentos se acumulan, el peso de las capas superiores comprime las inferiores, expulsando el agua y reduciendo el espacio entre los granos. La presión, una fuerza transformadora. Es increíble cómo la presión puede transformar los sedimentos. ¿Y la cementación? La cementación se produce cuando el agua que circula entre los sedimentos precipita minerales que actúan como cemento uniendo los granos. Es como si la naturaleza estuviera inyectando pegamento entre los sedimentos. Increíble. La compactación y la cementación trabajando juntas para crear nuevas rocas. Y estas rocas sedimentarias, a su vez, pueden volver a transformarse, ¿no es así? Sí, por supuesto. Las rocas sedimentarias, al igual que las ígneas, pueden ser enterradas a grandes profundidades, donde son sometidas a altas temperaturas y presiones, transformándose en rocas metamórficas. El calor y la presión, los alquimistas de la geología. Es un ciclo sin fin, una danza eterna de transformación. Exactamente. Y este ciclo no solo transforma las rocas, sino que también juega un papel fundamental en la formación del relieve terrestre, en la creación de suelos y en la liberación de nutrientes esenciales para la vida. Es increíble cómo un proceso aparentemente simple tiene un impacto tan grande en nuestro planeta. Así es. El ciclo de las rocas es un recordatorio de que la Tierra es un sistema dinámico en constante cambio donde todo está interconectado. Una lección de humildad y de respeto por la naturaleza. Y ahora que ya hemos repasado los principales procesos que dan forma a las rocas, podemos volver al ciclo de las rocas y comprender mejor su funcionamiento. De acuerdo. Volvamos a ese viaje épico que transforma las rocas a lo largo de millones de años. Me encanta. El ciclo de las rocas es un proceso continuo, sin principio ni fin, donde las rocas se transforman de una forma a otra. Es un ciclo sin fin, como la propia naturaleza. Exacto. Un ciclo que se repite una y otra vez, impulsado por las fuerzas de la Tierra. Las rocas ígneas, formadas a partir del enfriamiento y solidificación del magma, pueden ser expuestas en la superficie por la tectónica de placas o por la erosión. Y una vez en la superficie, comienza su transformación. La meteorización y la erosión desintegran las rocas en sedimentos, que son transportados y depositados en otros lugares.
Un viaje que puede durar miles de años. Un viaje épico. Los sedimentos, a través de la compactación y la cementación, se transforman en rocas sedimentarias, creando nuevas formas y texturas. Es increíble cómo la naturaleza puede crear tanta variedad a partir de simples sedimentos. Y las rocas sedimentarias, al igual que las ígneas, pueden ser enterradas a grandes profundidades, donde son sometidas a altas temperaturas y presiones, transformándose en rocas metamórficas. El calor y la presión, los alquimistas de la geología, transformando las rocas una y otra vez. Efectivamente.